Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Damos gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra. Y lo hacemos en reverencia y con temor de Dios. La lectura que se hizo fue en el libro de Jueces. Igualmente quisiera hacer lectura del capítulo 6, versículo 1a. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Como estudiamos hoy en la clase, y atado a lo que hemos venido estudiando a través de los estudios bíblicos recientes, el pueblo de Dios es aquel del que una vez Jehová le dijo a su siervo Moisés, en el capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Número 1, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Número 2, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Número 3, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Número 4, y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra, ancha y buena, tierra que fluye leche y miel. A través de los libros del Éxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronomio y hasta el mismo Josué, podemos hacer un acercamiento que sirva a nuestra reflexión e ilustre nuestra respuesta y nuestra manera de acercarnos a Dios. Una vida de opresión y esclavitud deformó el querer de Dios sobre su pueblo. Dios no ignoró tal realidad. Por el contrario, se invirtió por completo y en una expresión sin paralelo dijo: he descendido para librarlos. El Dios creador de cielo y tierra, que como dice en el libro del profeta Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, se mueve a favor de su pueblo. No es indiferente y actúa en pos de la libertad y hace compromiso de promesa: sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha. Una nueva historia se gestó entre portentos, y en palabras del mismo faraón se concretó la libertad que vino de Dios. Y el faraón dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y así fue. Y el mar Rojo no fue obstáculo, más bien fue testigo del alcance divino. Y la alegría de un pueblo no se hizo cántico de gloria al Omnipotente. Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Pero la palabra de libertad y promesa no se gastó en el cruce del Mar Rojo, sino que continúa expresándose de diversas maneras, entre ellas en voluntad de presencia y acompañamiento a través de columna de nube y columna de fuego, en provisión a través de maná y codornices, en una nueva identidad como pueblo, a través de la estructuración de todo un andamiaje de expresiones de servicio, de referencias y símbolos, de orden y culto, entre otras cosas más. Todo con el propósito de afirmar la presencia del gran yo soy en medio y sobre su pueblo, en paciencia de amor también y en ánimo de perdón, en compromiso y pacto de fidelidad. Con el pasar de los años y cercana a la plenitud de la promesa,
el pueblo fue renovado por su desobediencia. Un nuevo liderato asumió la responsabilidad en respuesta a aquel que prometió: como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y le dijo: levántate. También le dijo: nadie te podrá hacer frente. Estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, le da la razón a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. La palabra de Dios permanece a pesar de lo acontecido. Número uno, en ese contexto ha muerto Moisés, siervo de Dios. Número dos, el pueblo ha sido renovado por desobediencia. Pero la buena noticia es que Él vive para siempre y sus promesas están para nosotros, esperando nuestros pasos. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa era la advertencia para la comisión que Dios había puesto sobre los hombros de Josué. Después de una nueva etapa en donde ahora fue el cruce del Jordán, la victoria sobre Jericó, la conquista de Ai, entre otras hazañas ciertas por la mano de Dios, nos encontramos con un pueblo que en su haber, esclavo e hijo de esclavo, sin tierra y cuya morada fue el desierto, pueden hacer una recapitulación de lo alcanzado en el nombre de Jehová. Y eso usted lo encuentra en Josué capítulo 12. E igualmente de no tener a vivir la promesa cumplida y ahora estar en posición de repartir la tierra conforme a lo establecido por Jehová. Y sobre eso Papo nos enseñaba el pasado jueves. Así pasaron los años y después de otros acontecimientos murió Oseas, que significa salvación, a quien Moisés llamó Josué. Dios es salvación. Y también murió Eleazar, hijo de Aarón. Pero Jehová el Eterno es para siempre. Otra nueva etapa historia se desarrolla en la vida del pueblo de Israel. El tiempo de los jueces, en donde el amor y la misericordia de Dios se expresa a través del llamado de hombres y mujeres con propósitos puntuales en la vida del pueblo de Dios. Una nueva etapa marcada por ciclos que van de la obediencia a la desobediencia. El texto bíblico lo identifica en reiteradas ocasiones con la siguiente aseveración: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y es de esa forma que también comienza el capítulo 6 del libro de Jueces. En esta ocasión, y como resulta siempre, hacer lo malo ante el reclamo de Jehová tiene un alto precio para nuestra vida. Número uno, Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y aquel pueblo que una vez vivió el cautiverio y la opresión y que llegó a vivir la plenitud de la promesa, cuando decíamos ahorita, los sacaré de aquella tierra y los llevaré a una tierra buena, ancha y fértil, ahora viven en cavernas que han tenido que hacer con sus propias manos en las montañas. Los conquistadores son conquistados y viven bajo el asedio de los madianitas. Todo esfuerzo y trabajo para el sustento de la vida es pisoteado y es destruido. Jueces capítulo 6, versículo 4, no dejaban de comer en Israel. Todo lo que hacía tenía resultados de miseria. La tragedia de lo malo ante los ojos de Jehová redundó en el empobrecimiento de Israel.
Hermanos y hermanas, hacer lo malo ante los ojos de Dios solo trae miseria a nuestra vida. Iglesia, hacer lo malo ante los ojos de Dios nos ubica en la defensiva, llevándonos al encierro de cuevas y cavernas por causa de los madianitas de nuestros tiempos, aquellos que han venido con el propósito de despojarnos y empobrecernos, aquellos que han tomado ventaja a causa de nuestra desobediencia. Camino a la promesa y en oportunidad de promesa, al igual que el pueblo de Israel, hemos sido seducidos por otros dioses y cada cual identifica el suyo. Jeremías capítulo 2 versículo 14 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hacer lo malo ante los ojos de Jehová es despreciar la palabra profética en labios de Jesús, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cómo detuvo Israel su empobrecimiento a manos de los madianitas? Jueces capítulo 6, parte B al 8. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Desde el vacío y la desesperación clamaron al Altísimo. Es la obra del Espíritu de Dios que nos hace conscientes de nuestro hacer, nos convence de pecado y nos guía a verdad. El Salmo 50 versículo 15 nos dice: invócame en el día de la angustia, y la promesa es: te libraré. Y nuestra respuesta debe ser: y tú me honrarás. O sea, honraremos a nuestro Dios en su liberación. Jehová envió un profeta, es lo segundo que ocurrió, y la liberación comenzó en parte de un profeta. El profeta habla el mensaje de Dios, y en el así ha dicho Jehová recurre a la memoria histórica y salvífica del pueblo, en donde Jehová siempre es el protagonista. Y el recuerdo lo podemos decir, entre otras cosas, o enumerar de la siguiente manera: los hice salir, los saqué, los libré, eché a sus enemigos delante de vosotros, les di su tierra, les hablé, les dije no temáis. El profeta de Dios le recuerda a sus pueblos las bendiciones y les ofrece evidencia, pero por otro lado les ofrece la razón única por la que han caído en el abismo. Pero no habéis obedecido mi voz. Como en el Edén, el pecado que nos separa de Dios y nos expulsa de la tierra buena y ancha, llevó al pueblo de Israel a hacer cuevas en los montes y a vivir en cavernas. En otra escena, el ángel de Jehová hace presencia y se sienta bajo un árbol donde estaba Gedeón, hijo de Joás, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. La escena ilustra con poco la vida del pueblo de Israel: trabajo y temor. Y entre el trabajo y el temor se le apareció a Gedeón el ángel de Jehová para decirle lo siguiente: Jehová está contigo. Y le describe como varón esforzado y valiente. La buena noticia del ángel de Jehová perturbó a Gedeón, quien reclamó con preguntas, esas preguntas que hacen un retrato de nosotros mismos cuando estamos en una situación similar. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, decía Gedeón. Pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas.
A Gedeón se le hace difícil establecer una correspondencia entre lo que está viviendo y la afirmación del ángel de Jehová de que Dios está con él. E igualmente eso nos sucede a cada uno de nosotros cuando estamos en situaciones similares. Que cuando escuchamos lo que Dios dice, tratamos de establecer correspondencia con lo que vivimos y se nos hace muy difícil de entender. Porque si Dios está, ¿dónde están sus maravillas? Gedeón es sorprendido en sus palabras y pregunta cuando el ángel de Jehová le comisiona para liberar a su pueblo de quienes los han llevado a vivir en temor. Pero sobre el llamado de Gedeón hemos hablado y estudiado en la clase bíblica. Hoy me gustaría puntualizar sobre los altares que edificó Gedeón. Gedeón, después de que se percatara que hablaba con el ángel de Jehová, tuvo miedo de morir, porque le había visto cara a cara. Señor, te he visto cara a cara. Pero otra vez el ángel de Jehová trajo calma al corazón de Gedeón y le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y la respuesta de Gedeón fue edificar un altar y lo llamó Jehová es mi paz. El clamor que levantó el pueblo de Israel fue por liberación, pero antes de la batalla y posterior derrota de los madianitas era necesario afirmar la relación con Dios. Hay pasos que no se brincan en estos procesos con nuestro Señor. Dios se reveló a Gedeón y ante la exigencia de la convocatoria lo hizo con acción de paz, de bienestar y reconciliación. Ve el giro que ha producido el diálogo con el ángel del Señor. De estar sacudiendo el trigo a escondidas, ahora está dispuesto su corazón y en respuesta ofrece altar a Jehová. Encontrarnos con Dios trae paz a nuestra vida, bienestar y reconciliación. Esa es nuestra experiencia de cada uno de nosotros cuando nos encontramos con Dios. Nos permite estar en condición de vivir nuestra propia historia con Dios. Ahora el testimonio de otro es igualmente nuestro testimonio con la particularidad de nuestra experiencia. No podemos ir a la batalla si no estamos en paz con Dios. Eso es lo que ocurre cuando entregamos nuestra vida al Señor. A pesar de todo lo que nos rodea, encontramos paz en sus brazos porque hemos sido alcanzados en su justicia. Pero la historia no queda ahí, ni tampoco la historia de nuestra vida. Hay un segundo altar y este cuesta. A diferencia del primero, este no fue el fruto de una respuesta inmediata. Este surge en el corazón de Dios, procurando nuestra obediencia e igualmente es para nuestro bienestar. En el versículo 25 del capítulo 6 de Jueces dice: esa misma noche, de inmediato, Jehová le ordenó a Gedeón que derribara el altar de Baal que tenía su padre y que cortara la imagen de acera que está junto a él. Antes de levantar el segundo altar a Jehová, hay que derribar los altares que hemos levantado a través de los años y que se han hecho parte de nuestras vidas. Están en nuestra casa y Dios nos llama a destruirlos en su nombre. Como el pueblo de Israel, hemos claudicado y aunque vivimos contando una historia que habla de los portentos de Jehová, Baal y Acera han hecho estancia en medio nuestro y sin capacidad para ver, porque son dioses inútiles, han visto nuestras rodillas doblarse. Por eso hay veces que nuestros hijos no pueden entender como le pasó a Gedeón. Decimos que Dios está, pero vivimos con pánico.
Ahora bien, después de habernos confrontado con la causa de nuestra desgracia, entonces Dios nos llama a edificar un altar y así establecer lo que dice el Shema. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hacer esto es asumir una posición clara, y hacerlo puede llevarnos a sentir temor, al igual que le pasó a Gedeón. Él quiso hacer la voluntad de Dios, pero esperó a que llegara la noche, por temor a la familia de su padre y los hombres de la ciudad. Que muchas cosas pudiéramos decir sobre esto, porque puede ser muy fácil decirle a otro lo que tienes que hacer, pero cuando nos toca a nosotros, la cosa es diferente. La buena noticia es que Dios está a tu lado esperando que lo hagas. No te tardes. Gedeón lo hizo y pasó parte de lo que él anticipó. Versículo 28 de ese capítulo 6 de Jueces. Cuando los de la ciudad se levantaron, el altar estaba derribado y cortado la imagen de acera. Y además se había ofrecido el holocausto en el altar edificado. Se trazó la línea y los hombres de la ciudad se pusieron de un lado. Preguntaron: ¿quién ha hecho esto? Había sido Gedeón, y le dijeron: saca a tu hijo para que muera. Del otro lado de la línea, Joás, el padre de Gedeón, salió en su defensa y cuestionó a los hombres de la ciudad. Aquel que tenía en su casa a Baal y Acera, después que Gedeón hizo en obediencia lo que le mandó a hacer, ahora está al otro lado de la línea. Derribar el altar de Baal y Acera y levantar un altar al único y sabio Dios trae siempre bendición a nuestras vidas. El versículo número 31 nos dice: después de haber hecho eso, se recupera, número 1, la integridad familiar. Número 2, en el versículo 32 nos provee una nueva entidad. Aquel que se llamaba Gedeón, ahora fue cambiado su nombre por Jerobaal. Y la razón fue porque enfrentó a Baal derribando su altar. ¿Estamos nosotros dispuestos a que sea cambiado nuestro nombre? Tercera bendición, versículo 34. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y de aquel que estaba solo y sacudiendo el trigo, en el versículo 11, ahora en los versículos 34 y 35, lo vemos revestido del Espíritu de Dios, convocando a un pueblo en pos de la liberación. El primer altar nos habla de paz, trae paz a nuestra vida. El segundo altar nos habla de liberación. En muchas ocasiones y en medio de esta historia podemos concentrarnos en el llamado a Gedeón. Y también nos gusta la historia de cuando venció a los medianitas solamente con 300. Pero entre el llamado y el vencer al enemigo, se levantan, se edifican 2 altares a Dios. Antes de estar pensando en lo que yo voy a hacer, porque Dios me ha llamado, tenemos que preguntarnos y hacer un detente para levantar y edificar altar a nuestro Dios. Ese primer altar que nos pone en paz, en bienestar, que trae reconciliación a nuestra vida. No podemos dar un paso si no hemos hecho eso.
Esa promesa de Él, de que Él va a estar con nosotros, debe ser motivo de nuestra respuesta, de levantar ese altar de paz para hacer aquello que Él nos ha mandado. Pero antes de continuar hacia lo que Él nos ha llamado, tenemos que escuchar su voz. Y no podemos seguir de largo cuando Él habla a nuestros oídos y nos dice: mira en lo profundo, mira adentro. ¿Qué cosas pueden impedir que mi voluntad se manifieste plenamente sobre ti y sobre los tuyos? En este caso, dentro de la misma casa de Gedeón, se había levantado altar a Baal y Acera. No podemos ignorar aquello que sabemos. No podemos ignorar aquello que hemos visto y pensar que en el camino se arreglan las cosas. En el camino no se arreglan las cosas. Las cosas se arreglan de rodillas delante de la presencia del Señor. Y a veces nos cuesta y nos duele, porque lo que tenemos que hacer toca a los nuestros, aquellos con los que vivimos en intimidad. Pero no hay mayor intimidad que la que se establece entre Dios y sus hijos. Y no puede haber intimidad entre Dios y sus hijos si no hemos quitado aquellas cosas que cada uno de nosotros puede identificar en cada una de sus vidas y de nuestras vidas, que interrumpen el obrar de nuestro Señor. Nos llaman la atención ganar batallas. Eso siempre nos llamará la atención. Pero no hay mayor batalla que usted y yo podamos ganar que aquella que sea presentarnos delante de la presencia del Señor limpios y agradables delante de Él. El doctor Wade Eaton, en uno de sus libros, dice que el propósito de la narrativa del capítulo 6 del libro de Jueces es, entre otras cosas, legitimizar y validar el propósito del santuario. Es reconocer aquellas cosas que son importantes. Lo que produce ganar batallas es el resultado de aquellas cosas importantes. Siempre será el resultado. Dios lo hará. Pero antes nos toca hacer lo que nos toca a cada uno de nosotros. En palabras del apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En acción de Dios en Cristo Jesús, Él se hizo sacrificio en altar de cruz sobre el monte Calvario, para sacarnos de nuestras cuevas y cavernas y ser nuestro pronto auxilio. Nos llamó desde nuestra realidad para darnos paz y nos reclama una vida en santidad para nuestra liberación. Terminamos con lo siguiente. La buena noticia es que los madianitas no prevalecerán ante Dios. Los madianitas no prevalecerán ante Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar altar. Levantar altar. Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Y como dice el cántico: Señor, tú me llamas por mi nombre. A cada uno de nosotros nos ha llamado el Señor. Está en nosotros responder.
su presencia estará con nosotros y su promesa. Él nos ha visto. Somos fuertes y valientes en sus manos. ¿Qué nos toca? Estar en paz con el Señor. Levantar altar de liberación en nuestra vida. Que así nos ayude Dios. Dios les bendiga. Dios nos ha enviado, nos ha hablado en la mañana de hoy un mensaje a la iglesia para, una vez más, pensar nuestra relación con el Señor y decidirnos levantar el altar para la gloria del Señor. Que nuestra vida sea, que nuestro corazón sea el que esté presentado constantemente. A veces nos equivocamos al pensar que hay que atender otros asuntos primero en términos de orden. El orden es nuestra vida y nuestra relación con el Señor, nuestro altar, y después las otras cosas. Así que está la iglesia de pie en la mañana de hoy, en señal de que Dios, una vez más, presentamos nuestras vidas para que Él continúe, Señor. Él está pendiente de nosotros, que continúe, pero que nosotros cada vez más entremos en la relación con Él. Oramos, Dios. Dios, que nos has hablado una vez más a nuestras vidas. Nos presentamos, Señor, con la humildad de que tú tienes que continuar trabajando en nuestras vidas y que nosotros decidamos levantar el altar, que nuestra vida sea la prioridad para la relación contigo, Dios. Bendícenos, Señor. Mira aquellas áreas de nuestra vida que necesitan, Dios, ser transformadas. Que tu palabra que nos enseña en esta historia de tu pueblo, que en momentos determinados decidió incorrectamente y hemos leído cómo no les fue bien, también hemos visto en tu palabra cómo cuando tu pueblo te dio la prioridad y decidió levantar el altar hacia ti, tuvo la victoria. Tu iglesia se presenta, Señor, en esta mañana proclamando que tú eres la prioridad de nuestra vida. Bendícenos, Señor, y anímanos en el nombre de Jesús. Amén.